Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Disculpen, creo que tengo un Pokémon en la garganta. Hablando de realidad virtual, existe una enorme cantidad de ingresos fantasmas de fondos de pensiones que nunca verán la luz del día porque Wall Street los ha convertido en un jueguecito más. Y ahora todos vamos a morir. ¡Yupi! También, Stacy, tengo que decirte que padezco Pokémopía. ¿Pokémopía? Sí, no estoy utilizando gafas de realidad virtual ni el celular, pero veo Pokémones. Y quiero cazarlos. Bueno, pueden ignorar a Max durante el resto del programa mientras caza Pokémones. Pero Max, estás mirando hacia arriba, deberías mirar hacia abajo. Bien, antes de analizar el primer titular sobre los fondos de pensiones, me gustaría retomar el tema que tratamos en el último programa sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Una de las diferencias que he encontrado con respecto al resto de campañas electorales aquí en Estados Unidos es que, en esta ocasión, apenas hemos visto carteles electorales en los jardines de las casas. Hemos recorrido todo Connecticut, de una punta a otra, de este a oeste, y no hemos visto ni un solo cartel de apoyo a Hillary, por ejemplo. Y eso que hablamos de un estado demócrata que siempre ha votado a este partido. Pues bien, no hemos visto ni un solo cartel de apoyo a la candidata. Después estuvimos en Carolina del Norte. Condujimos por todo el estado y solo vimos una pegatina de Hillary y un par de carteles de Trump ya en la zona más al sur. Así que se podría decir que esta es la prueba visual de la llamativa falta de interés por los dos candidatos que demuestran las encuestas. El 50% de apoyo a los candidatos es en realidad un voto protesta contra el otro candidato. Es decir, la gente que dice que va a votar por Hillary en realidad está votando contra Trump y viceversa. Perdona. Sí, como bien dices, el nivel de rechazo hacia estos dos candidatos ha alcanzado proporciones históricas. Sí. Son los candidatos menos queridos de la historia. Esa realidad de la que nos hablas es un indicador muy significativo. La gente siente tal rechazo por ellos que ni siquiera ponen carteles. Sí, yo solo he visto una pegatina de Hillary en un parachoques en la zona más demócrata de Carolina del Norte. En otros ciclos electorales era muy fácil ver pegatinas, carteles, camisetas. He visto algunas camisetas de Hillary presidenta, pero ya está. Sí, de hecho los autos tienen más pegatinas de Obama de las pasadas elecciones que de Hillary. Sí, es increíble. Hay más pegatinas en los autos de Obama de las pasadas elecciones que de los candidatos actuales. Es un indicador muy curioso. Ahora bien, ¿qué va a pasar en estas elecciones en las que los dos candidatos presidenciales provocan un rechazo de tal magnitud? Puede ser un momento único en la historia electoral de Estados Unidos. Yo no sé si esto pudo pasar hace ya 200 o 400 años o si ha habido tanta hostilidad hacia los dos partidos en unas elecciones. Pero está claro que este hecho hará que la situación entre en una caótica espiral. Bueno, en realidad no es una carrera entre dos partidos, sino entre dos candidatos. Y por eso el principal candidato en las elecciones de Estados Unidos es el presidente Putin, Vladimir Putin. Es una figura mucho más reconocible a la que la gente podría votar. En fin, me gustaría ahora analizar el siguiente titular que habla sobre un candidato al que todos los medios progresistas defendieron a capa y espada. Sí, esos medios que ahora apoyan de forma unánime, repito, unánime a Hillary Clinton y que nos avisan del peligro o del riesgo que representa Trump. Pues bien, para la prensa este tipo era el candidato legítimo del Partido Republicano. Recordemos que había unos 12 candidatos al principio de la carrera electoral. Hablamos del gobernador Kasich de Ohio. Ohio hace una arriesgada apuesta con los fondos de pensiones. El gobernador John Kasich afirma que las pensiones públicas de Ohio son sólidas como una roca. Sin embargo, en las cifras que se presentaron en el informe financiero completo anual y en la encuesta anual del Censo de Estados Unidos sobre el estado de todas las pensiones públicas, se dibuja un sistema a punto de hundirse en las arenas movedizas de la horrible rentabilidad de las inversiones y los elevadísimos gastos. ¿Y cómo de elevados son esos gastos? En el 2015, los 5 fondos de pensiones públicas de Ohio pagaron a sus gestores externos la escalofriante cifra de 734,8 millones de dólares. Estos gastos de gestión son extremadamente elevados porque Ohio confía más en las inversiones alternativas reservadas que cualquier otro estado de Estados Unidos. Los datos del censo demuestran que Ohio redujo su participación en fondos de cobertura y de capital privado en más de 10.000 millones de dólares durante el año pasado. Aún así, todavía posee más de estas inversiones de alto coste que cualquier otro estado. Hablamos de 700, casi 1.000 millones de dólares.
Sí, hace poco estaba en la habitación de un hotel y vi un anuncio de RT en el que salía yo explicando en qué consistían estos fondos de cobertura. Una herramienta única para hacer que el dinero desaparezca. Lo expliqué como si fuesen una especie de agujero negro. Quedó muy bien. Pero esa es la idea. Han recurrido a los fondos de cobertura para realizar transacciones invisibles y opacas y se han dedicado a robar dinero. Han robado casi 1.000 millones de dólares. Y este tipo, Kasich, que tiene experiencia en industria financiera, fue el responsable de supervisar el robo de los casi 1.000 millones de dólares en comisiones de los fondos de pensiones. Sí, este es el tipo que los medios de comunicación, repito, los medios de comunicación, los que consideran que Jamie Dimon y Lloyd Blankfein son héroes, decidieron poner en la portada de sus periódicos y defender como si fuesen los salvadores de nuestro sistema financiero. Pues bien, se han cargado el sistema político, pero ¿qué más da? Este tipo de personas que enriquecen aún más a Wall Street son los candidatos legítimos. Los resultados son bochornosos. En el 2015, el sistema de jubilación para empleados públicos de Ohio, el fondo de pensiones más grande del estado, se gastó un total de 428,2 millones de dólares en comisiones de gestión externa para lograr unos resultados de inversión que han caído un 99,8% desde el 2014, año en el que el sistema de jubilación también fue incapaz de igualar la rentabilidad de un fondo índice de bajo coste. ¿Pero dónde está Warren Buffett? ¿Por qué no protesta? Pues porque Warren Buffett está con sus secuaces aprovechándose de la situación y por eso está apoyando a Hillary Clinton. Mira, el problema de la industria de los fondos de pensiones viene de lejos. Empezó con un tipo llamado Robert Citron. Sí, en Orange County. Así es, en Orange County. Es algo que lleva décadas sucediendo. El problema es que estos grandes fondos de pensiones, por valor de miles de millones de dólares, acaban en manos de directores que no son especialmente brillantes ni sirven para ese trabajo. Esto se hace a propósito para que así el tipo de Wall Street aparezca en escena y le diga, tú, que no tienes ningún tipo de formación financiera y que hasta ayer trabajabas haciendo fotocopias. Tú que te encargas de este fondo de pensiones de miles de millones de dólares, tengo un producto para ti llamado fondo de cobertura que es perfecto para tu fondo de pensiones. Ah, y por cierto, acepta esta cena gratis, esta copa gratis, esta prostituta. Es algo que se conoce de sobra. A los directores se les compra con prostitutas y alcohol. Así que compran estos productos de Wall Street, pagan miles de millones de dólares en comisiones, los pensionistas se quedan sin nada y Warren Buffett y sus secuaces, Obama, Hank Paulson, Lloyd Blankfein y Jamie Dimon, salen diciendo... Dame otros 1.000 millones de dólares, toma más dinero, más dinero, más dinero. Sí, pero nadie habla de esto. Según lo que hemos podido leer en la prensa estadounidense estos días, todo tiene que ver con Putin y con Rusia. Rusia no es Estados Unidos y, sin embargo, nadie habla de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y una de las cosas que se suelen decir cuando se habla de la posible bancarrota en algunos estados es que la gente es escoria, los trabajadores son escoria y no deberían ganar tanto dinero con estas enormes pensiones. Sin embargo, el 24% del salario de un trabajador medio en Ohio acaba en estos fondos de pensiones. Pero el Consejo de Estudios de Jubilación de Ohio, una agencia de gobierno estatal creada para asesorar la legislatura estatal, confirma que ningún fondo de pensiones públicas de Ohio ha recuperado el retorno de la inversión realizada mediante los índices de cotización durante los últimos 10 años. Por ese motivo, 3 de los 5 principales fondos han aumentado los índices de cotización de los empleados del 25% al 40%, y todos los fondos han modificado los cálculos de la relación coste-beneficio para reducir así las prestaciones de jubilación. Algunas de estas personas destinan hasta el 40% de su salario a estos fondos de jubilación, pero son consideradas escoria humana, aunque Wall Street es el único responsable del despilfarro de dinero. Las obligaciones de pago de pensiones pendientes en Ohio han aumentado con Kasich desde los 35.000 millones de dólares en el 2014, este era el importe de las obligaciones sin financiar, hasta los 134.500 millones en el 2015. Así que mientras que los mercados alcanzan niveles históricos, los fondos de pensiones y de capital privado se las han arreglado para destripar los fondos de pensiones de Ohio. Sí, pues de ahí viene el dinero que hace que suban las acciones. Es dinero robado de los fondos de pensiones en una operación que solo puede describirse como una especie de neo-stalinismo. John Kasich es como Stalin, quien solía pagar con vodka. Kasich paga a los directores con prostitutas y alcohol. Salen de fiestas, se emborrachan, le dan el dinero a cualquier tipo de Wall Street con un fondo de cobertura y acaban perdiéndolo todo. Mientras tanto, los futuros pensionistas acaban destinando el 40% de sus ingresos a este fondo ruinoso, que pronto se convertirá en un 100% y después en un 120%. Después llegará la colectivización, más vodka, más colectivización. ¿Y de quién es el problema? Yo no veo que esto pase en otros países aparte de Estados Unidos. Exacto. Bueno, tenemos que recordar que George Bush ya intentó privatizar la seguridad social y entregársela a los bancos. Sin embargo, no pudo hacerlo porque los votantes se rebelaron. Ni de broma, tío, no puedes hacer eso. Yo quiero mi jubilación, no quiero que me quiten todo el dinero. Warren Buffett representa la colectivización del siglo XXI. Se va a hacer con todos los fondos de pensiones, cuentas de activos y cuentas de jubilación individual
electoral y las va a tirar por el gran retrete de los fondos de cobertura. Sí, pero volvamos a mi reflexión sobre la democracia. Los votantes, el pueblo, los ciudadanos a los que los representantes del gobierno federal representan, decidieron que no querían que George Bush privatizase la seguridad social y no pudo hacerlo. ¿Y qué ha pasado? Pues que dieron un rodeo y recurrieron a los gobernadores, que dijeron, sí, dennos sus fondos de pensiones. Así que en su lugar se han cargado las pensiones. Eso es lo que iba a decir. Buena reflexión. Me gustaría hablar de... Sí, dieron un rodeo. Dieron un rodeo al estilo del caso Enron. Al estilo Enron. Bien, el gobierno estatal de Ohio es 100% responsable de... Vale, Uy, iba a perdona. citar el titular. 5 puntos más o lo que sea que se gane. El gobierno estatal de Ohio es 100% responsable de los porcentajes de pago y de los resultados de inversión, pero el problema que el déficit de 134.500 millones pone de manifiesto es un problema que comparte todo el Estado. Pero aún, el déficit presupone un retorno futuro que ninguno de los fondos ha conseguido, en un escenario con más de 13 billones de dólares en bonos de interés negativo. Esto significa que el cálculo basado en el mercado de las obligaciones no financiadas podría fácilmente duplicar o triplicar un déficit que actualmente representa el 22% del Producto Bruto Geográfico de Ohio. Así que en un mundo con tasas de interés negativo esperan unos resultados con una rentabilidad del 8 o del 9%. Han registrado una baja rentabilidad durante los últimos 10 años y sin embargo esperan salir adelante. Los mercados bursátiles han alcanzado niveles históricos. La ratio precio-beneficios es la más alta de la historia. Los bonos también se encuentran en su nivel más alto. El mercado de la vivienda, todo. Y sin embargo en los próximos años esperan conseguir un 9, un 10 o un 12%. Bueno, ¿recuerdas aquella frase famosa de Ben Bernanke que dijo que podría invertir la política de las tasas de interés negativo y empezar a subirlas en tan solo 15 minutos? Pues como tú bien nos decías, teniendo en cuenta la cantidad ingente de deuda acumulada en el sistema, un simple aumento de un punto básico en las tasas de interés acabaría con miles de millones de dólares en todo el mundo. Si las tasas de interés volvieran a aumentar hasta su valor promedio a largo plazo, es decir, más o menos un 6%, la deuda de Estados Unidos representaría el 600% del PBI. Y la deuda mundial pasaría de unos 200 billones a 1.000 billones. Así que, ¿van a subir las tasas de interés en un futuro próximo para solucionar el problema de las pensiones? No. ¿Van a seguir sacándoles los ojos a los ciudadanos y metiéndolos en la cárcel por no pagar tras haberles robado? Sí. Sí, por cierto, Ohio, a diferencia de muchos otros estados, no garantiza sus pensiones, que tienen un estatus contractual. Así que estos 1,3 millones de trabajadores no van a recuperar su dinero cuando tengan que recurrir a los tribunales. Ya para acabar con esta parte, me gustaría añadir un dato más. Aparentemente, Ohio habría pagado 40 veces más de lo que tendría que haber pagado por un fondo inadexado al S&P 500, que habría ofrecido 3 veces el rendimiento de los fondos de cobertura desde el 2008. Es algo que llevamos años diciendo. Pero estos son los candidatos supuestamente legítimos, las políticas legítimas, las medidas fiscales y de jubilación legítimas según los medios de comunicación de blogueros convencionales. Muy bien, Stacy, tengo que ir a cazar más Pokémones. Volvemos enseguida. Este es mío. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de hablar con Francine McKenna, periodista especializada en transparencia de MarketWatch. Francine, bienvenida a Kaiser Report. Gracias por invitarme. Muy bien, Francine, hablemos de política. Usted ha escrito sobre lo que podríamos encontrar en la declaración de impuestos de Donald Trump. Háblenos de esto. Sí, escribí sobre esto hace ya algún tiempo, antes de que Donald Trump tuviera que negar todas las semanas que iba a publicar su declaración de la renta. Creo que basándonos en sus inversiones inmobiliarias, encontraríamos pérdidas año tras año. Y es algo muy difícil de explicar a los lectores menos sofisticados, por así decirlo. ¿Por qué un triunfador como Donald Trump registra pérdidas? Pues porque las pérdidas tributarias no son como las pérdidas normales. Y desde luego le va a costar mucho explicar por qué siempre aparecen números negativos en su patrimonio inmobiliario. Además, no podemos olvidar los ingresos de licencias y por regalías, que en mi opinión se quedan fuera de Estados Unidos. Y por eso existiría una diferencia tan grande entre lo que muestran sus declaraciones financieras y lo que la gente cree o incluso él mismo dice que gana o posee. Es difícil calcularlo teniendo en cuenta todo esto, ya que creo que no declara sus ingresos en Estados Unidos, por lo que seguramente tampoco paga impuestos por ellos. Bueno, hablando de pérdidas, hay otras empresas como Amazon, la compañía de Jeff Bezos, que llevan años fabricando pérdidas.
O por ejemplo Apple, que tiene todo su efectivo en el extranjero, el cual supondría una enorme carga tributaria. Así pues, las grandes corporaciones se limitan a imitar lo que hace este multimillonario hombre de negocios. No es algo nuevo. Las pérdidas son una forma de no pagar impuestos y a las grandes corporaciones no les gusta pagar impuestos. A Amazon no le gustan. Jeff Bezos ha dicho que está en contra y que tampoco le gusta pagar impuestos, etc. Entonces, hablamos de un problema de percepción porque desde luego es algo bastante común. Bueno, el mercado inmobiliario resulta muy atractivo para mucha gente que quiere generar pérdidas tributarias para contrarrestar ingresos por otros medios. Él tiene ingresos de otras fuentes y los bienes inmuebles son perfectos para compensar las ganancias. Jeff Bezos, por su parte, solo registra ingresos cuando quiere aprovecharse de los beneficios que le ofrecen las pérdidas tributarias porque están a punto de caducar. Es algo sobre lo que yo ya escribí y eso es lo que ha pasado. Es algo muy común. Una cosa son los impuestos y otra cosa son los ingresos regulares que se registran en las declaraciones financieras. Lo que pasa es que es algo difícil de explicar para el lector medio que no entiende qué significa todo esto. Sí, hay mucho analfabetismo financiero y es difícil explicarlo. ¿Qué nos desvelaría una auditoría del Servicio de Impuestos Internos sobre los números de la Clinton Foundation? ¿Qué pasa con esos $600.000 que se cobraron por 3 discursos a Goldman Sachs? Háblenos de esto. Sí, mucha gente me pregunta por qué no me centro tanto en las cifras de la Clinton Foundation como en los impuestos de Trump. Bueno, lo cierto es que la Clinton Foundation sí ha hecho públicas varias declaraciones de impuestos, así que es posible analizar las cuentas y llegar a una conclusión con cifras en la mano. La clave está en preguntarse si alguien está realmente analizando estas cifras. Ya lo hemos visto y algunos medios han informado de esto. Están pagando a mucha gente, hay cantidades muy polémicas. Están haciendo negocios con muchos países, etcétera. Yo, por mi parte, soy una gran defensora de la publicación de estos discursos. No creo tampoco que nos fueran a sorprender mucho. Imagino que es muy agradable en sus discursos cuando se refiere a las personas que le pagan esas cantidades de dinero, pero estaría muy bien saber exactamente qué es lo que dice en ellos y, desde luego, los periodistas estarían muy interesados en acceder a esa información también. Bien, hablemos ahora del HSBC, el gran banco en el Reino Unido, y de Eric Holder. Durante este verano hemos conocido nueva información sobre por qué Eric Holder, el por aquel entonces fiscal general de Estados Unidos, se negó a procesar al HSBC por blanqueo de capitales. ¿Qué puede contarnos de todo esto? Sí, el HSBC se ha enfrentado a distintos escándalos. El blanqueo de capitales fue uno más. No sé si lo recuerda, pero el HSBC tenía una sede en México a la que la gente llevaba directamente fajos de billetes y en la que tuvieron que cambiar la altura de la ventanilla para que la gente pudiera meter los fajos, todo el dinero en efectivo por la ventanilla. El HSBC ha protagonizado un sinfín de escándalos por los que podría haber sido procesado, pero los de arriba decidieron no hacerlo. Es la clásica excusa que utilizaron durante la crisis. No se podía perseguir ni tomar medidas serias contra esos bancos que estaban haciendo todas esas cosas que ahora conocemos, fraudes hipotecarios, etc., por motivos de seguridad y sentido común. No podemos perseguir a los peces gordos porque no sabemos lo que podría pasar si los mandamos a la cárcel. Sin embargo, ahora sí sabemos lo que habría pasado porque ya hay bancos que han sido condenados penalmente, como el Deutsche Bank, y otros bancos condenados por fraude fiscal y que siguen en pie. De acuerdo. La tesitura es la siguiente: un desplome financiero frente a un desplome político. Durante la crisis del 2008, para evitar el desplome financiero, la administración en Washington y los gobiernos de medio mundo dieron ayudas por valor de billones de dólares a los grandes bancos en Estados Unidos y en el resto del mundo para que estos bancos no quebrasen. En cierto modo, les dieron permiso para saltarse la ley. De repente no tenían por qué cumplir con la legislación y todo con el objetivo de que no fuesen a la quiebra y así salvar al sistema de colapso. Ahora, 8 años después, los sistemas políticos de todo el mundo se encuentran sumidos en el caos más absoluto. La economía parece seguir en crisis y estamos viendo como un candidato detestado por muchos como Donald Trump gana cada vez más popularidad porque se dirige a las minorías, a las clases descontentas con el sistema. Parece que se está repitiendo la historia del Reino Unido, con los mismos ingredientes que catalizaron el Brexit. Una situación en la que todos aquellos ciudadanos que habían sido excluidos de la riqueza y del sistema, a la primera oportunidad decidieron contraatacar y votar, aunque su voto desencadenase una situación más o menos caótica. Mi pregunta es la siguiente: ¿el rescate del 2008 lo único que hizo fue aplazar una crisis? Desde luego. Tengo una compañera que escribe sobre el mercado de la vivienda y hay mucha gente que ha perdido su casa por culpa de las ejecuciones hipotecarias, por culpa de los bancos zombies, gente que sigue sufriendo las consecuencias de la situación de estancamiento que existe en buena parte del país y que nunca llegó a solucionarse, etc. Así que los bancos vuelven a ganar dinero y el ciudadano medio de Estados Unidos, aquellos que viven en los rincones más remotos del país a los que no suelen ir los periodistas, sigue sufriendo. Estos ciudadanos están enfadados, están llenos de rabia y en esta ocasión no van a quedarse de brazos cruzados.
Quizás se podría decir que han optado por tirar piedras contra su propio tejado. Vaya. Pero han optado por rechazar el proceso político clásico y apoyar a alguien que piensan que puede salvarlos. Sí, pero volviendo al HSBC, podríamos decir que se trata de una cadena de montaje de fraude. Han diseñado y construido sus instalaciones en México para que fuese más fácil blanquear el dinero en ese país. Es una especie de colaboración con los narcotraficantes y con el tráfico de drogas que ha tenido como consecuencia la muerte de unas 60.000 personas, muchas de ellas decapitadas. El HSBC fue el asegurador de estas muertes, o mejor dicho, el enterrador. Sí, creo que deberían cambiarle el puesto y que pasase de ser el asegurador a ser el enterrador. Creo que se ajusta mucho más a su papel en la sociedad. Pero este sistema dual permite que todos aquellos que no están en contacto con los plutócratas ni con los políticos corruptos como Hillary u Obama sean inmediatamente condenados a largas penas de cárcel. Y esta es otra de las situaciones que está encendiendo esta revuelta. ¿Qué opina? Sí, creo que sí. La Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Justicia y los fiscales generales locales siguen empecinados en perseguir a personas fáciles de procesar. Han preferido aumentar la cantidad de juicios antes que la calidad de los mismos. No han sido capaces de solucionar el problema que tuvieron durante la crisis, ni analizar cuáles serían realmente las consecuencias de sus acciones, ni asumirlas. Debemos recordar que no solo fueron rescatados los bancos, también recibieron rescates GM, AIG y otras compañías importantes dentro del sistema. Berkshire Hathaway y Warren Buffett. ¿Cómo de grande fue el rescate de Warren? Bueno, Warren formó parte del rescate con el préstamo a entidades como el Bank of America, pero también tenían participaciones e inversiones en muchas empresas que se beneficiaron de estos fondos. Sí, resulta irónico que ahora está apoyando a Hillary Clinton porque parece que está buscando más dinero de los rescates. Sí, es un personaje interesante en cierto modo. Por ejemplo, ahora está retando a Donald Trump para que enseñe su declaración de la renta diciendo que él también va a enseñar la suya. Me gustaría verlo, la verdad, y si fuese Trump aceptaría el reto inmediatamente. Quedaría con él, echaría una foto a la suya y después me pensaría si enseño la mía o no. Si Trump falsificase una foto o algo por el estilo, sería muy interesante. Bien, hablemos ahora de las víctimas de todo esto. No sé si recordará el caso de Charlie Shrem, el pionero del Bitcoin que fue arrestado. Ya ha cumplido una condena de 2 años de cárcel por vender bitcoins a un tipo que luego compró drogas con esos mismos bitcoins en Silk Road. Es decir, los bitcoins fueron utilizados para adquirir distintos productos, entre ellos drogas. Desde luego, el asunto no le ha quitado el sueño a Eric Holder. Así pues, este señor, que participó indirectamente en una venta de drogas, es condenado a 2 años de cárcel. Y ahora, refrésqueme la memoria, por favor. ¿Cuántos banqueros del HSBC acabaron en la cárcel? Sí, tampoco han ido a la cárcel muchos de los hombres de JP Morgan. No está ni Jamie Dimon ni ninguno de los altos cargos. Otro buen ejemplo sería el de Kweku Adoboli, el agente bursátil de UBS, que también acaba de salir de la cárcel. Esto no es algo exclusivo de Estados Unidos, sino también de Europa. Las autoridades se muestran reacias a encarcelar a los peces gordos porque, una vez más, forman parte del círculo político y no quieren correr el riesgo de que una de estas personas acabe en la cárcel y vuelva para vengarse. Pero tampoco es distinto a la mafia, ¿no? Es decir, en la mafia tienes que matar para llegar a la cúspide de la pirámide y que los demás no te maten. ¿En qué se diferencian Jamie Dimon, Lloyd Blankfein o Warren Buffett de los mafiosos? ¿Por qué son distintos? En los años 30, por ejemplo, teníamos a los intocables de Elliot Ness, que se dedicaban a perseguir el crimen organizado. Ahora tenemos lo que se conoce como crimen financiero organizado, terrorismo financiero organizado, pero Eric Holder se limita a abandonar la escena del crimen junto con el resto de policías porque han decidido que es demasiado peligroso perseguir a Warren Buffett. No quiero tener que lidiar con las consecuencias. Así que, ¿cómo podemos deshacernos de esta mafia financiera enquistada en Estados Unidos? ¿Cómo acabamos con ella? ¿Es quizá demasiado tarde? Desde que estalló la crisis he insistido en la necesidad de encarcelar a determinadas personas, a determinados altos directivos. No había que haber rescatado a los bancos, no había que haber rescatado a GM, y me he ganado muchas críticas por decirlo, así que sí, deberían meter en la cárcel a determinados individuos en vez de andar persiguiendo a personajillos sobre los que yo misma escribo historias todos los días, el pequeño operador con información privilegiada, los pequeños fondos de cobertura, el tipo pequeño que trabaja en el ámbito de la tecnología financiera o en industrias relacionadas con el Bitcoin o la cadena de bloques. Todas esas personas están intentando cambiar las cosas y sí, puede que tropicen por el camino, pero es porque no tienen una gran infraestructura que les respalde ni un ejército de abogados exclusivos de Wall Street que les
ayuden a salir gratis de la cárcel. Sí, la industria del Bitcoin ha padecido todo esto, especialmente en el Reino Unido, donde los bancos, cuando se dieron cuenta de que esta tecnología podría ser una poderosa herramienta de desintermediación entre ellos y las comisiones gratis, intentaron incorporar el Bitcoin y rebautizarlo con otro nombre para eliminar esta amenaza. Ha mencionado los fondos de cobertura. Hemos visto que existe una gran diferencia entre las contribuciones de los fondos de cobertura a la campaña de Hillary frente a la de Trump. En el caso de Hillary hablamos de 123 millones, mientras que Trump solo ha recibido $20.000. ¿Qué le parece? Recuerde que todos los servicios financieros, los fondos de cobertura y los peces gordos apoyaron a Obama en su primer mandato. Después le retiraron su apoyo durante el segundo porque pensaron que sus políticas habían sido un poquito duras durante la crisis, lo cual parece casi una broma porque en realidad la administración Obama hizo todo lo posible para que ellos pudieran seguir levantándose una y otra vez y logrando beneficios. Creo que ahora está claro que las grandes fortunas vuelven a ser demócratas y lo vuelven a ser gracias a Hillary, porque la consideran una candidata con la que sí pueden trabajar. Está claro que Trump es una persona con la que la mayoría de los multimillonarios y grandes empresas se sienten bastante incómodos. Les preocupa su reputación y el próximo exabrupto que pueda salir de su boca. Muy bien, Francine McKenna, ¿le gustaría acompañarnos en el próximo programa? Claro, gracias. Muchas gracias. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero darles las gracias a nuestra invitada Francine McKenna, periodista especializada en transparencia de MarketWatch. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.